Ya nos queda ahora realizar lo contrario, bajar el máster individualmente, mejor dicho el bombo, para revisar el nivel en el máster. Subamos ligeramente el del bombo, bajemos mejor dicho el bajo, y bajemos un poco el bombo. Bien, ya solamente presenta una saturación de 0.6 por arriba de 0 decibelios. Ahora coloquemos una instancia de refer en el master precisamente. Así que arrastremos una instancia de refer al master. Pulsamos en él para abrir dicha instancia y esta la reseteamos. Y veamos gráficamente la suma de las señales del bajo y del bombo. Vemos que su pico anda sobre los 29 Hz con un nivel de menos 13.34 decibelios. Así que esa frecuencia corresponde al pico de la línea de bajo. Bajamos ligeramente a 3.3 decibelios aproximadamente la línea del bajo y revisemos. Bien, ya la saturación es por arriba de 0.4. Enseguida vamos a insertar otro efecto en el máster pulsando en una de sus ranuras y vamos a insertar un compresor. Pero previamente, antes, esta es el ecualizador en el compresor, en la línea del bajo, del máster, perdón, y vamos a bajar ligeramente la zona del pico, que es de 29 aproximadamente, solamente muy ligero. Ahí tenemos. Ahora sí insertamos el compresor en el máster enseguida del ecualizador y aquí tenemos dicho complemento. Vemos bandas verdes a los lados del deslizador de umbral. Estas bandas verdes nos indican el nivel máximo y mínimo de la señal en el máster. Veamos. Ahora deslicemos el nivel del umbral justamente por debajo del pico máximo de la señal de las bandas verdes. Y el ratio ajustémoslo a una razón de 1.8 más o menos. Y veamos el máster. Este ya no presenta ninguna saturación. Ahora, el compresor tiene entre sus componentes filtro. Pasa bajo, pasa alto. ¿Para qué nos sirve esto? Vimos que el pico de la señal del máster anda en alrededor de los 29 Hz. Bien, vamos a decirle al compresor que afecte precisamente esta área del espectro, ya que el resto permanece con un nivel más bajo. En este caso serían los armónicos de la señal. Y vamos a recorrer el nivel del filtro, digamos a una razón de 350 y tantos Hz. Esto es, que del punto 0 a 353 Hz, como leemos en esta casilla, el compresor va a afectar cualquier señal en este rango que rebase el umbral fijado en menos 7.6 decibelios. De este punto 353 Hz hacia arriba, cualquier señal que rebase dicho umbral no se verá afectada por el compresor. Para esto es el filtro del compresor. Por el contrario, si utilizamos el pasa altos, le estamos diciendo al compresor que afecte cualquier señal a partir de este punto hacia arriba, no así cualquier señal que esté de este punto hacia abajo, aun cuando rebase este umbral. Para eso tenemos el filtro del compresor y no afectar el resto de las señales en sus frecuencias más altas. Ahora veamos. Aquí vemos una banda roja que se desplaza hacia abajo cada vez que el compresor actúa y en qué cantidad hace una reducción de ganancia en la señal. Ahora, cuando se trata de reducir picos nada más de la señal, el umbral lo dejamos ligeramente por debajo del pico máximo de la señal. Pero cuando queremos hacer una nivelación de
todo el espectro de señales, utilizamos el compresor en un nivel medio entre el punto máximo y el punto mínimo de la señal, sin filtro, para que cualquier señal que esté muy alta la reduzca, pero a su vez cualquier señal que esté algo débil la realce. ¿Sí? En nuestro caso vamos a utilizar un realce del resto de la señal, pero una reducción de las señales más altas. Veamos, tratemos de dejarlo en un punto medio entre el máximo y el mínimo. Este es el nivel mínimo y el máximo. Creo que ahí lo tenemos. Bien. El compresor trae una casilla de limitar la salida que actúa como un limitador en caso de que lo utilicemos también como compresor limitador. Ahora, insertemos enseguida un limitador precisamente de Jesus Sonic. Aquí tenemos. Y como hay demasiados complementos de Jesus Sonic, lo que vamos a usar es el filtro y escribir la palabra limitador. No tenemos que escribirla toda y ya Reaper nos muestra los complementos que empiezan con dichas palabras. Vamos a utilizar este Master Limiter. Lo arrastramos al Master. Este es el limitador Master. Ahí está. Este cuenta con un umbral también que definimos en este deslizador. Tiempo de ataque en nanosegundos, no en milisegundos. Recordemos que 1000 nanosegundos equivale a un milisegundo aproximadamente. Bien. Liberamiento, limitar. Esto es en otros limitadores se conoce como ceiling o techo, en el cual por más que intensidad que tenga la señal nunca va a rebasar este umbral a la salida del limitador. Y aquí veremos la cantidad de reducción cada vez que el limitador actúe porque la señal rebasó dicho umbral. Escuchemos y manejemos el umbral del limitador. Aquí vemos que cada vez que hay una reducción aparece una cantidad aquí momentáneamente en reducción. Conforme reducimos el umbral, tenemos la sensación de mayor sonoridad. Esto es debido a que el limitador, por reducir junto con el compresor los picos, realza las señales débiles. Ahora solo nos resta, por último, insertar otra instancia de ecualizador. Aquí tenemos en el filtro las letras o lo que andábamos buscando anteriormente para que se desplaye completamente los componentes del apartado que estamos actualmente buscando. Vamos a Re-EQ, ecualizador, y lo arrastramos al panel del master. Aquí tenemos el ecualizador. Vamos a quitar la ventana de uno de los de refer, el complemento, y veamos ahora el ecualizador. Previamente veamos el nivel en el master de la señal ya procesada por esta cadena. Así que removamos las pestañas y veamos gráficamente el nivel de la señal del master. No hay saturación en el master, el compresor está actuando y por el limitador tenemos un poco mayor de sonoridad. El ecualizador al final es para realzar o darle brillo a las señales que pudieran haber perdido algo de brillo por el efecto de reducir ganancia con el compresor. Así que la banda 1 la vamos a reducir ligeramente, solamente ligeramente, en el ecualizador del master, y vamos a remover la banda 4, remover la banda 3, y solamente nos vamos a dedicar a realzar un poco el brillo del resto de las frecuencias. Y aquí vamos a
Ahí tenemos. Vamos a definir qué tipo de banda, pulsando el botón derecho del ratón, queremos tener en la banda 2. Vamos a mostrar veamos, un escudo pasa altos. Esto es que estará manejando de ahí para en adelante realce. Veamos y escuchemos la señal final en el máster. Pongamos en bypass el ecualizador. Activémoslo. Bien. Recordemos que en el máster hay la etapa de comprimir, recom, en este caso compresor, aquí lo tenemos. En la vida real, prácticamente toda ratio de compresión nunca va a rebasar los 2.0 o 2.5 decibelios al un umbral medio de entre la señal máxima y mínima de la señal del máster. Si por alguna razón se ve uno obligado a aplicar mayor ratio de compresión o reducir el umbral más allá, más abajo del nivel mínimo de la señal, esto nos indica o es un indicativo que algo no está bien en la etapa de mezclado, en la zona de mezclador en nuestro proyecto. En la vida real, generalmente, esos son parámetros en el máster que son muy sutiles los cambios, tanto en ecualización como en el máster compresión en ratios, para nivelar la señal en nuestra salida del máster. Ahora que ya tenemos hecho una mezcla y una masterización o compresión muy elemental para ver el tema de masterización, solo nos resta comparar entre la señal meramente mezclada y la señal comprimida, masterizada precisamente en el máster. Así que vamos a escuchar la señal apagando o poniendo un bypass toda la cadena, pulsando en este botón, y escuchemos, más que nada, escuchemos la sensación de sonoridad con la señal nivelada mezclada de ambas voces. Vemos que hay una saturación de 0.4 por arriba de 0 decibelios en el máster. Ahora activemos dicha cadena de efectos para masterizar directamente ya sobre el máster. Recordemos antes que el máster también en la vida real no se mueve de 0 decibelios, para tener en todo instante una referencia real de la señal como la estamos manejando, procesando en la etapa de mezclado y masterizado. El máster siempre en la vida real se queda a 0 decibelios. Ahora sí, escuchemos la señal con la cadena activa, y después voy a estar desactivando la cadena para tener una comparación sin masterizar y con la cadena masterizado la señal en la pista del máster. Voy a apagar. Como vemos, con la cadena ya he hecho la masterización, la sensación de sonoridad es mayor aun cuando el máster no presenta saturación, y cuando apagamos dicha cadena la sensación de sonoridad es menor y aún así presenta saturación en el máster. ¿Sí? Tratemos de recordar que todos los ajustes que hagamos en la etapa de masterización en la vida real casi siempre son ajustes muy sutiles. Cambios muy bruscos son un referente de que algo no está bien en la etapa de mezclado o aún desde antes en la planificación de las voces en nuestros temas. Bien, por el momento es todo. En realidad una buena mezcla empieza desde el artista.